Alégrense siempre en el Señor, repito, alégrense. Palabras que son tan poderosas, tan especiales, que están escritas en Filipenses 4:4, escritas por el apóstol Pablo, y que en todo momento y en todas las diferentes etapas de nuestro caminar acá en la tierra, pues nos ha bendecido a cada uno de los que lo hemos recibido. Estamos ya en un momento en el año en el que ya estamos todos reorganizados, ya pasó todo este inicio de año que es tan complicado, particularmente para los que tienen hijos que están estudiando en el colegio, que están empezando algunos en el pre-kinder o en el nursery, otros que, bueno, entraron esta vez a la universidad, todavía están más o menos en el inicio, pero una época complicada con cuestiones de costos, de compra de uniformes, rehacer uno todo su tiempo, todas su ir y venir, el tráfico empieza a aumentar nuevamente, empiezan también los requerimientos financieros, deudas y cuestiones así. Un tiempo complicado, y todavía como guinda para el pastel de este año son las elecciones que van a iniciarse y que todo está unido a situaciones de bloqueos, de problemas, de difamaciones, de todo aparecen. Es una cuestión que en este momento alégrense siempre en el Señor, es muy importante. Repito, alégrense, como dijo el apóstol Pablo, y lo dijo en un momento muy particular, porque escribe esta carta a los filipenses, a los de Filipo. La escribe en un momento en el que él está en la cárcel, está en un momento difícil, en un momento en el que no es como para decirles a todos, miren, ánimo, ánimo, pero ocurre, en el Señor esto ocurre. De hecho, a finales del año pasado me decía mi esposa Connie que fueron con todo el grupo de escuela dominical, que dicho sea de paso, hoy empezaron ya. Para quienes tienen niños acá todavía, pues los pueden enviar a la escuela dominical, pero se fueron los maestros de escuela dominical a poder visitar a un hermano que está aquí desde hace algunos años. Pues de alguna forma este hombre está pasando una prueba tremenda, lo tienen entre este grupo de personas que están todavía pendientes de juicio, y ellos fueron a visitarlo porque realmente en el corazón de él y de su esposa se inició todo este ministerio de escuela dominical que se llama acá Zona Timoteo. Y definitivo, uno va a estos lugares con el sentir de que pobre este hermano, cómo va a estar, cuál debe ser la situación en que está. Pero la sorpresa es que en el Señor este hombre está bendecido ahí en el lugar. Es pastor de un grupo de los que están en este lugar, pues esperando su sentencia, su juicio, orando por varias personas. Ya tiene un discípulo ahí que se ha unido a él y que recibió al Señor. Y de hecho ellos salen, los maestros de escuela dominical, bendecidos con ver a alguien que está en una situación complicada, pero que está confiando en el Señor, y que su amada esposa soportando toda la serie de situaciones difíciles, del qué dirán de los vecinos, de las personas, de las cuestiones financieras. Pero ahí está Rudy, ahí está sabiendo que es el Señor el que da libertad, que es en el Señor en el que nosotros podemos confiar en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados. La verdad es que la alabanza hoy estuvo muy linda. Héctor Arturo, estabas inspirado, no cabe duda que estaba inspirado, una unción muy sabrosa para todos los hermanos que hoy nos guiaron en esta alabanza. Qué rico, de verdad es sabroso poder alabar al Señor, porque bueno, uno dice alégrense, pero no todos, obviamente, tal vez están pasando por un momento en el que se sientan de alegría y que piensen que, bueno, que se alegren todos, pero no está tan sencillo. Ahí está. Pero el mismo Filipenses, en todo el contexto de lo que estamos hablando, dice: no se aflijan por nada, sino que presentándoselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Si alguno de ustedes está afligido, que ore.
O sea, la exhortación es a que nos alegremos en el Señor. Pero si hay alguien que está afligido, pues que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas, como creo que la mayoría de nosotros estuvo hoy siendo guiado por nuestros hermanos de alabanza. Es una bendición de verdad poder tener a hermanos tan especiales que están dedicados a todo ello. Gracias a Dios con Héctor Arturo, su esposa Lorena, pues tenemos a un anciano que es una persona que está en diferentes áreas en el ministerio. Es una persona muy particular que ha sido una familia pues que nos ha bendecido a tantos de nosotros a través de los años. Es un joven agrónomo que deja todo lo que estaba haciendo para poder servirle al Señor a tiempo completo. Se casan con Lorena, una mujer que tiene una adoración espiritual y profética muy particular, y empiezan a servirle al Señor en varias partes, no solo de Guatemala, sino en Costa Rica. Pues fueron los que pastorearon la iglesia en Costa Rica, estuvieron en los Estados Unidos sirviendo también, y en varios países creo que han llegado a ministrar. Quienes hemos escuchado a Héctor Arturo predicar, así como él está ministrando en alabanza, quienes lo hemos escuchado predicar, es una enseñanza muy poderosa, muy completa, muy llena del Señor. Y qué lindo ver a familias como la de ellos ministrando acá en la iglesia. Ahorita me puso el micrófono su hijo, que está pues sacando su ingeniería en sistemas, y qué bendición ver. Y bueno, y aquí lo hemos visto también adorando, ya hemos visto que está empezando a ministrar ya él solito, ¿verdad? Ya la familia sirviéndole al Señor. Bueno, dice la Biblia también, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, así como los hermanos que tenemos acá, Estuardo, el anciano que preside esta iglesia, Héctor Arturo, Edgar, Rodrigo, que recientemente fue reconocido como anciano el año pasado, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. En este momento en el que ya estamos nuevamente ubicados, tomando la dirección de algo más estable, porque realmente el fin de año es un poquito complicado, podemos regresar y retomar algunos aspectos que son muy importantes para la vida de la iglesia. Por ejemplo, la misión de Ministerios Verbo. La misión de Ministerios Verbo, que podemos encontrar incluso en la página de la iglesia, dice que es discipular a las familias de nuestro país hasta que, 1, que alcancen la madurez en Cristo; 2, que ejerzan su ministerio en la iglesia; y 3, que ejerzan su papel en el mundo. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado y exaltado. Así que tenemos una misión como iglesia. La misión que tenemos como iglesia, como Ministerios Verbo, es discipular a las familias. ¿A las familias de dónde? De nuestro país. ¿Para qué? Para 3 cosas. Primero, que cada uno de los miembros de la familia alcance la madurez en Cristo. Puedan ser personas que conocen al Señor y le sirven. 2, que ejerzan su ministerio en la iglesia, que encuentren qué es lo que el Señor les ha dado como herramientas para servirle y que lo puedan hacer. Y 3, que hagan su papel en el mundo también, que sean testimonio en donde quiera que estén. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado. Esta es una misión que no es nada sencilla, realmente es una misión bastante especial. Leemos desde el principio de la Biblia, desde el capítulo 12 del Génesis, cómo el Señor va tratando con familias, trata con personas, pero las personas agrupadas en familias son aquellos grupos que el Señor utiliza a través de las generaciones, y son personas que aprendemos a servirnos unos a otros, a amarnos unos a otros y a poder trabajar juntamente para poder dar un fruto. Desde el capítulo 12 del libro del Génesis nosotros leemos que el Señor habló a Abraham y le dijo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En aquella época el Señor se presenta a Abraham y le dice, él tenía 75 años, y le dice este pacto tan particular, que en él todas las familias de la tierra van a ser benditas. En ese momento Abraham pues no tiene todavía un hijo, está casado con su esposa Sara, pero ya le está dando el Señor una palabra muy poderosa
para miles de años. Todas las familias de la tierra serán en ti benditas. En ese momento lo que el Señor le estaba dando a Abraham es una palabra de que en la simiente de él, en la semilla de él, en las generaciones que él iba a tener, de ahí iba a venir Cristo Jesús, de ahí va a nacer Cristo Jesús en esta tierra. Y él iba a bendecir a todas las familias de la tierra y vamos a ser bendecidos. Cuando él llega a cumplir 84, 83 años más o menos, pues le nació un primer hijo que no era Isaac, porque no, pues de alguna forma como que no confiaron en que el Señor les iba a ellos a dar una herencia en su hijo. Y luego hasta que cumple 100 años Abraham y 91 años Sara, nace su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el que el Señor le dijo: en este hijo tú vas a hacer que las familias de la tierra sean bendecidas. Así que años después el Señor habla a Abraham y le dice que bueno, ahora espera que él pueda ser obediente en todo con el Señor y le pide que sacrifique a su hijo. Esa es una petición tremenda porque ya le había dicho el Señor que iba a bendecir a todas las familias en sus generaciones a través de su hijo, y ahora le pide que sacrifique a su hijo. Leemos en la Biblia que realmente él obedeció al Señor y cuando iba a sacrificar a su hijo, el Señor lo detuvo y le dijo que por esa obediencia que él había tenido de incluso entregar a su propio hijo, al que había esperado por ¿cuántos años? 25 años. En esa edad, por 25 años estuvo esperando a que naciera esa promesa en el Señor y ahora tenía que entregarla. Pero diciéndole: bueno, por cuanto entregaste a tu hijo para mí, no lo mató, sino simplemente estuvo dispuesto a entregarlo, pues por esa obediencia tú vas a ser muy grande por toda la tierra. Y así ha sido. La misión de discipular a las familias de nuestro país no es fácil. Si fuera fácil, cualquiera podría hacer esta misión. Ustedes han visto en las películas o escuchado en los relatos, cuando se le da una misión a un soldado, a alguien de la policía, a un detective: tu misión va a ser esta, tu misión es esta y tienes que cumplirla. ¿Y cómo lo vas a hacer? Es tu problema, pero es una misión muy importante y es una misión difícil que tienes que cumplir. Esta es una misión bastante tremenda para la iglesia, el poder discipular a las familias del país. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde iniciamos? ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Leyendo la Biblia estamos clarísimos que fue la gallina, porque la Biblia nos dice que el Señor, pues Él formó los animales, formó todos los animales de la tierra, así que la gallina fue la primera antes que el huevo y la gallina puso huevos posteriormente. La pregunta de cómo iniciamos es cuando el Señor nos está dando la bendición de tener una misión como discipular a las familias de Guatemala. ¿Por dónde empezamos? Empezamos discipulando a los niños que están naciendo en este momento para que cuando lleguen a su edad más grande, entonces puedan ellos ser ya personas que le sirven al Señor. Empezamos con los matrimonios que acaban de iniciar, empezamos por las familias ya formadas. Pues ni modo, así como la gallina era la respuesta, igual acá. Para poder cumplir nosotros como Ministerios Verbo, como Iglesia Verbo Zona 16, esta misión, tenemos que empezar a discipular a todas las familias, tal y como están en el momento en el que estén. A ellos les tenemos que discipular. La cuestión es que no es tan sencillo, puesto que hay tantos tipos de familias entre nosotros, que cómo hacemos para discipular a unas y a otras si son tan diferentes. Por ejemplo, tenemos las familias que se llaman biparentales, es decir, las familias que tienen dos papás. Tienen papá y mamá y tienen sus hijitos. Ese es un tipo de familia. El tipo de familia que digamos que hay bastantes familias que así son como identificada una familia: padre, madre e hijos. También tenemos las familias reconstituidas. También hay familias en las que por alguna razón, cualquiera que sea, se casa el varón con la señora, pero el señor ya tiene otros dos hijos de antes y la señora pues ya tiene otra hijita también de antes, y entonces se casan y ahora forman una familia, y ahí están los hijos de ella, los hijos de él, y todavía tienen hijos entre ellos. Entonces es una familia reconstituida. Hay familias adoptivas,
familias en las que pues se casaron, pero no pudieron tener hijos y entonces adoptaron 1, 2, 3 hijos y ahora conforman una familia, tal y como dice la palabra, pues el Señor hace al huérfano habitar en familia también y así es como están viviendo. Estamos las familias también que por un tiempo toman algunos niños y hasta que ellos son dados en adopción, pues los tienen en su casa y están formando una familia. En otros no necesariamente son de adopción, a veces son los primitos, los sobrinitos que tuvieron algún problema con su familia y están en casa. Están ahí formando parte de una familia también. Tenemos las familias monoparentales, que son las familias que o solo el papá y los hijos, o solo la mamá y los hijos. Hay otras familias en donde está solo la tía con los sobrinos o algún familiar, y tenemos las familias extensas en donde está el papá, la mamá, los 4 hijos, un tío, la abuelita, el abuelito, la suegra, y son unas familionas, ¿verdad? Son extensas, todos viviendo en una sola casa. Debe ser alegre. Debe ser alegre. La familia donde yo vivo somos pequeños, es pequeña, somos solo 5, pero una familia con 12 gentes debe ser alegre. El uso del baño, cuando se juntan todos a comer, quién elige el canal de televisión que van a ver, la salida a trabajar, y que a uno le gustan los perritos, a otros los gatos, a otros los ratoncitos esos, a otros los no sé qué. Debe ser alegre. Y quién se puso mi ropa interior, esa no era tuya, era mía, y todo lo demás. Debe ser alegre. Pero a todos estos diferentes tipos de familia, a todos nos ha llamado el Señor que les discipulemos. A todos nos ha llamado el Señor que les discipulemos para que alcancen la madurez en Cristo, todos los miembros de cada una de estas familias, que les discipulemos para que encuentren su lugar en la iglesia y en el ministerio que tienen que desarrollar, y para que también cumplan su función en el mundo, que puedan ser personas que dan testimonio en el mundo, para que Dios sea glorificado. A cada una. Y por supuesto eso quiere decir que aunque no todas son iguales, sí tenemos que darles a todos lo mismo. Es interesante que que tomamos decisiones todos muy parecidas, aunque las familias sean diferentes. En las familias se dan situaciones muy particulares con estas cosas. Podemos, por ejemplo, poner el caso de José. Veamos la familia a la que le llaman la Sagrada Familia. José, el carpintero, María, la mamá, y Jesús, el hijo. Solo viendo esta familia, nosotros podemos ver en un ejemplo de una familia, la familia pues, que nuestro Padre eligió para que fuera la que nos diera la pauta de vida, de desarrollo en la familia, las situaciones tan particulares que se dieron desde el momento inicial en el que se casaron. Solo recordemos lo que nos dice Lucas en el 1 capítulo y Mateo en el 1 capítulo. Los 2 evangelistas nos narran esto de cómo fue ese nacimiento de Jesús. La situación de José, por ejemplo, el papá. Qué difícil fue esa situación, porque María había recibido la visitación de un ángel que le habla y le dice: mira, María, el Señor te ha elegido a ti para que quedes embarazada, para que des a luz un hijo al que vas a llamar Jesús, y que él va a salvar a todos los hombres del pago del pecado, los va a bendecir. Pero qué difícil, porque esto no fue lo que el ángel le dijo a José, por ejemplo. Ellos estaban ya de novios, ya iban a casarse, pero en ese orden social judío, pues el estar de novios implicaba que ya eran prácticamente como esposo y esposa. Disolver esa relación no es como los novios que hay acá, ¿verdad? No aquí en la iglesia, sino que acá en Guatemala. Aquí en Guatemala, en donde los novios se cortan así, ni siquiera se hablan, a veces por chat: te corté y ya se acabó, ¿verdad? Y una carita triste, y el otro pues recibido y una carita feliz, ¿ya? Pues así es algo como, no, ahí no era así. Ahí si eran novios es porque ya iban a casarse y porque incluso tenían como un convenio o contrato que era importante poder acatarlo, y si se terminaba la relación, incluso tenían que hacerlo de una forma legal. Así que qué difícil para José
Cuando María lo llama una vez y le dice: mi amorcito, estoy embarazada. Pero mira, porque José sabía que no habían tenido relaciones, pues, y no eran. Así que ella está embarazada, le dice: estoy embarazada. No sé qué haya contestado José, o tal vez ni contestó nada, solo abrió los ojos y siguió escuchando a María. Pero mira, te quiero decir qué pasó. Anoche vino un ángel y me contó que yo iba a quedar embarazada de la obra de Dios, del Espíritu Santo, y que yo me imagino a José con su gran barba, escuchando, con los ojones abiertos. Bueno, ¿qué hubieras hecho tú? A todos los Josés que estamos aquí, si tu esposa te dice eso. Bueno, pienso en que debe ser una cosa así choqueante. Mira, mi amor, estoy embarazada, pero fue Dios el que me dijo que iba a quedar embarazada, porque en ese momento y en esta cultura, en este lugar como en cualquier otra cultura, pues las cosas sobrenaturales, aunque nosotros sabemos que son parte de Dios, pues no son de todos los días, de todos los momentos, y cuando ocurren, pues es una cuestión que nos impacta, nos hace pensar, de plano tiene que haber sido Dios, porque esto no es de todos los días. Y entonces esta jovencita le está diciendo a su novio que está embarazada. Lo que dice la Biblia es que como él era justo, obviamente por eso lo eligió Dios para que él fuera el padre de familia de este hogar. Dice la Biblia que como era justo, pensó mejor dejarla callada la boca, porque si él presentaba algo públicamente a los magistrados, probablemente, según lo que dice Deuteronomio, hubieran tenido que matar a pedradas a María, porque pues él sabía que no había tenido ningún tipo de relaciones físicas con su esposa. Y eso quería decir saber de dónde es que esta mujer está embarazada. Lo pensó, pero como el Señor en su amor y en su sabiduría, en este mismo lapso, en un sueño, le habla a José. Y ahí sí le habla de una forma personal. Lo que dice la Biblia es que el Señor nos habla de diferentes maneras, a veces en sueños, a veces en profecía, pero a él le habló en sueños. Él estaba dormido y soñó que el Señor le decía: el hijo que tiene María es de Dios, no te preocupes, recíbela a ella. Este hijo va a bendecir a todo el pueblo judío y a todos los demás pueblos, así que recíbela. Se levantó José, ya más tranquilo, supo que el Señor le había hablado, él sintió fue Dios el que me habló, y entonces recibe a María: mi amor, casémonos y sigamos adelante. Solo le dijo eso y se fue María por 3 meses a la casa de Elizabeth, una pariente suya, porque había sabido que su pariente Elizabeth, pues también de una forma extraordinaria, había quedado embarazada de quien era Juan el Bautista. Así que las dos parientes se encuentran en algún lugar y es una escena muy particular, muy sobrenatural, porque al momento del saludo, pues Elizabeth siente la presencia de Dios, se siente en una unción muy especial, y el niño mismo, que era Juan el Bautista, pues recibe la presencia de la persona a la que él iba a anteceder y que iba a decirle a todo el mundo que venía el Mesías. Bueno, difícil con esta situación, pero algunas de las decisiones valiosas para poder enseñar a las familias. Ministerios Verbo, o la Iglesia Verbo, ha sido una iglesia que ha sido muy fuerte en animarnos a poder caminar en familia en el Señor. Y esto es algo de mucha bendición. Yo, por ejemplo, me siento muy bendecido en la casa. Connie, por ejemplo, que está trabajando ahí con la escuela dominical, la veo sirviéndole al Señor, orando todas las noches. Ella es la que nos llama a orar a la familia. Tenemos nuestro chat que se llama el de la tribu Orozco Arango. Y entonces, cabal, a las 8 o 9 de la noche siempre suena todas las noches el pim, y que dice: a orar, muchachos. Es Connie que nos llama a todos a que lleguemos. Tenemos que llegar a orar, oramos un rato. Y qué bueno verla a ella sirviendo también, llevando y trayendo cosas para los niños. Es una bendición.
Nuestros 3 hijos igual están sirviendo también al Señor. Ya están más grandes, ya mi familia ya es de las familias de gente grande, de gente adulta. Pues mi hijo Pablo, como le dijeron en alguna profecía, el más grande, un profeta le dijo: tú vas a servir con tu profesión. Y me bendice tanto escuchar que él está como arquitecto, pues ayudando a algunas iglesias, dándoles consejo, apoyándoles para la construcción o cambios en los lugares. Nuestra hija Tabitha, pues también ella como médico sirviendo acá en la escuela dominical, pero sirviendo particularmente ahí en Casa Bernabé. Les cuento un secreto, un chisme a todos ustedes que ya contamos en la iglesia, en el hogar, que por ejemplo, se cayó, pero este es valiente, no lloró. Pues cuando vinieron los hermanos aquellos del teatro, los que vinieron aquí a compartir, los norteamericanos, qué interesante cómo el Señor hace las cosas, porque Tabitha vino acá a traducirles a los hermanos que estaban. ¿Y qué creen? Que cabal, ella recibió una palabra de profecía que ella no se iba a casar con un guatemalteco, no porque sean feos, chuecos o nada de eso, sino que ella se iba a casar con un norteamericano, con un extranjero. No dijo norteamericano el Señor, le dijo un extranjero. Y entonces ella, incluso ese día que estuvieron acá todos los hermanos, todos los norteamericanos, pues ella dijo: bueno, tal vez aquí está mi esposo, ¿verdad? Entonces vino a servir, pero cuando empezó a ver todos de edades, así como yo, de 60, 70, ya empezó a pensar que no, de plano no es aquí la cosa. ¿Qué creen? Que el único soltero que andaba por ahí, el que hizo de Jesús, ¿verdad? Así con su gran melena, iba a decir, pero no es león, ¿verdad? Con su gran pelo y su barba y todo. El otro también sintió del Señor, que era con esta guatemalteca chiquitilla que iba a poder continuar. Y ahí están ellos, él en Kansas, ella aquí en Guatemala. No estoy anunciando ninguna boda ni nada, no se preocupen. Solo les estoy contando de cómo, qué bendición, cómo el Señor va formando. No estoy diciendo que van a ser así, el padre de... Pero lindo, porque todos los días ahí en internet se están chateando, se están platicando, bendiciéndose, conociéndose y toda la cosa. Así que, pues, qué bueno que ella está sirviendo. Y nuestro hijo más pequeño, Josué, a él le decimos pastor, porque este cuate sí, él tocando aquí en la guitarra eléctrica, estudiando le decimos pastor porque él tiene un corazón así de que le gusta darse completamente, que el Señor le siga usando. Pero nos enseñaron esto en la iglesia Verbo, que es tan importante que nosotros podamos aprender a caminar en familia sirviendo todos. Porque miren, es hasta científicamente comprobado que las personas que están buscando al Señor tienen más tiempo de vida. Hay un estudio de hace muchos años que hizo una revista de la Asociación Médica Norteamericana. La revista en español se diría JAMA, porque es Journal American Medical Association. Esta revista es muy, entre los médicos, es una revista muy respetada. Hizo un estudio por 16 años en las que, si algo tenían en común personas que vivían más tiempo, es que estaban sirviendo a Dios en alguna iglesia. Encontraron que, hicieron otros estudios posteriormente, otros grupos, y encontraron que lo que pasa es que quien está sirviendo al Señor tiene un nivel de estrés mucho menor que la mayoría de gentes, que no tienen esa esperanza de pensar, por ejemplo, cómo solucionar las cosas. Lo que leímos a un principio: alégrense, y otra vez os digo, dice el apóstol Pablo, alégrense. Cualquiera que sea tu situación, si no tenés una situación de alegría, pues busca a los ancianos si estás enfermo, si no, ponte a orar. Pero eso es una respuesta a nuestra vida que nos permite no tener esos problemas que causa el estrés y la tensión, que terminan las personas pues con problemas nerviosos serios, los que se llaman eventos cerebrovasculares o parálisis o cuestiones así, o un ataque al corazón, o epilepsias así, o qué dolores de cabeza raros. No, en el Señor tenemos, hasta en la muerte hay solución, que es como la mayoría de gente dice: para todo hay solución menos para la muerte. En el Señor no. Estuve en esta semana en el sepelio, no en el sepelio, sino que, ¿cómo se llama?
Gracias. El velorio, en el velorio de la mamá, la suegra de Daniel García. La suegra de Daniel García, el director de Ministerios Verbo. Y Daniel decía en la plática antes de que se la llevaran ahí sí al sepelio, que decía que él estaba pues feliz porque sirvieron a su suegra y su suegra pues iba, entendíamos y estábamos segurísimos de que iba a la presencia del Señor. Entonces era una cosa alegre. Ahí estaba nuestro hermano alabante Marlon. Sí, gracias. Aquí tengo un buen grupo yo. Sí, gracias. Marlon. Ahí estaba Marlon tocando alabanzas, pero no era un ambiente de todo el mundo llorando y mal y no sé qué, sino que, y las lloronas, ¿verdad? Llorando para que todo el mundo llore, pero era un ambiente bien lindo, bien especial, en el que podemos estar seguros de que hasta la muerte tiene solución, porque nos morimos y no es que se acabó el mundo, sino que nos morimos y más bien empieza una vida eterna con el Señor, y uno sabe que es una bendición poder estar en su presencia. Así que lo que se encontró en esta revista es un hecho. Las personas que le sirven al Señor tienen hasta más tiempo de vida. Bueno, pero José y María al fin se casan. Eso es, si fuera telenovela dirían: se casará José con María. Véanlo en el siguiente capítulo. Se casaron y pudieron hacer la voluntad del Señor para lo que el Señor les llamó a hacer, para poder cubrir y bendecir a su hijo Jesucristo. Y todavía todo el mundo sabía que, bueno, Jesús era el hijo del carpintero, decían algunos. Cuando Jesús ya tenía 30 años, le conocían muy bien. Pero pasaron situaciones muy difíciles desde un principio. Los matrimonios y las familias son atacados por el diablo, seriamente atacados. Y el mismo ser humano pues es dado a tener problemas muy serios. Yo digo que José, en ese momento de tener que pensar, pero bueno, Señor, mi Dios, ¿qué hago con esta mujer? ¿La perdono, no la perdono? Yo digo que él, como buen judío que había leído el libro de Oseas, seguramente este profeta recordaba cómo en Oseas el Señor mismo se pone como ejemplo del esposo con la esposa, y que la esposa le ha sido infiel. La esposa le ha sido infiel con otros ídolos, con ídolos, con otros dioses, con ídolos, y Dios está tan molesto, tan enojado con ellos, que le dice a los judíos: esa su mamá es una ramera, me fue infiel y anda con sus amantes por ahí. Ni siquiera ustedes pueden ser hijos de ella porque es una ramera. Yo le voy a castigar, le voy a dar duro, la voy a dejar desnuda. Ya no le voy a dar todo lo que le estaba dando, su comida, su bendición. Va a ser un castigo fuerte para esta mujer. Pero en la misma profecía de Oseas, dice el Señor después: pero yo le voy a hablar con amor, la voy a buscar, le voy a hablar a su corazón, le voy a decir que deje ya todas esas cosas del pasado y la voy a perdonar. Y nuevamente vamos a tener ese amor que tuvimos en un principio. La voy a bendecir. Ya no me va a llamar Baali, sino que ahora me va a llamar mi esposo amado. O sea, si José estaba pensando en esto, está pensando: bueno, el mismo Dios, el mismo Señor me está mostrando que Él, a una situación tan complicada, Él mismo perdonó a su amada Israel, como su esposa. Como el Señor nos muestra que en las relaciones entre los seres humanos, en donde se dan situaciones complicadas, entre padres e hijos, entre esposos, entre familiares, por cosas sencillas. Los regalos, por ejemplo, de Navidad, que ese no era mi regalo, pero yo te di un buen regalo, vos porquerita esa que me traes. ¿Que dónde vamos a pasar la Navidad? No con mi mamá, siempre con tu mamá. ¿Y por qué no con la mía? Vos solo ahí querés pasar porque sos un ¿cómo se llama? No sé qué. Y no, está bueno, pues pasemos esta vez en mi casa, después en la tuya, bla, bla. Es una cuestión por cosas sencillas.
Por cosas sencillas, el pleito. Yo no quiero llevarme esto de refacción al colegio o a estudiar, esto no quiero. Y el papá bien bravo, sí pues, ¿por qué no vas a trabajar y te compras tu refa? Comprate lo que querrás, vos solo Tortrix, esas chucherías andas comiendo. Mira a tu pobre mamá ahí desde la madrugada viendo cómo te hace algo sano. Cosas pequeñas a veces provocan tremendas tormentas, tempestades dentro de los hogares. Entonces, algunas decisiones valiosas que sí nos pueden ayudar para discipular a las familias, para que las familias cada uno pueda desarrollarse en el Señor y conocerle a Él, madurar en Cristo. Aprender que es importante el respeto entre los esposos. Es bien importante que haya respeto entre los esposos, entre esposo y esposa. Hay que tener cuidado ahora cuando uno dice esas palabras, que dice entre los esposos. Para algunos Yabel dijo que esposos. Es entre esposo y esposa. El respeto en la familia, eso es bien importante. Tenemos que enseñar como iglesia que es tan importante que se pueda respetar el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Que puedan hablarse de una forma decorosa, que si van a pelear se pongan condiciones para la pelea, no delante de los niños, no con gritos, no haciendo, sino que peleémonos sanamente, con guantes, así de, para que no duelan los. No, vamos a platicar, vamos a buscar que nos ayuden los hermanos, los ancianos, el líder de iglesia en el hogar, los hermanos aquellos que tienen más experiencia, que nos ayuden a no faltarnos al respeto. Porque hermanos y hermanas, ustedes y yo sabemos que cuando uno está enojado, dice cada charada. Y que uno después se arrepiente, que uno no quería decir eso. Si yo no me quería casar con vos, ya se fue, ya salió. Ya llegó al oído y al corazón de la mujer y no te querías casar con, y empieza el segundo round ya con ella. O sea, no, mi amor, yo nunca quise decir eso. Claro, de la abundancia del corazón no habla la boca, sino que, pero nunca quise decir eso. Eso es lo peor que pude haber dicho en mi vida. Debía haberlo pensado. Quería dañarte, quería herirte. Como no podía pegarte, dije algo que te hiriera, pero no era eso lo que quería decir. Entonces hay que cuidar las palabras que utilizamos entre nosotros mismos, respetarnos y no ponernos a quitarle la autoridad a nuestro cónyuge delante de nuestros hijos, sino que si yo veo que mi esposa le está diciendo algo a uno de mis hijos a lo que yo no estoy de acuerdo, no le voy a decir delante de ellos, no hombre, no le digas eso. Si yo a ella le dije que no. Después primero tengo que ir a hablar con mi cónyuge, con mi esposa y hablarle a solas. Mira, tú y yo ya les había dicho que no. Entonces ya en acuerdo podemos hablar con ellos, respetarnos incluso delante de las visitas, de los amigos. Nunca bromear de las cosas de nuestro esposo o nuestra esposa. Ay no, si ya viene este araganote, si le digo yo que este es un aragán. Nada hace. Y todos en una reunión tal vez, y todos ja, vos araganote, y aquel te siente todo mal. O los famosos comentarios de la esposa que no sabe cocinar, o que se viste mal, o que no sé qué, o que está muy gordita o muy flaquita o no sé qué. Esas cosas no se pueden decir delante de la gente, pues no nos podemos faltar al respeto. Importante el respeto de padres a hijos. Es obvio, según dice la Biblia, que los hijos por naturaleza van a tener mayor respeto hacia los adultos, pero sí es importante acá el que los papás también respetemos a nuestros hijos, que no les faltemos al respeto. Yo he visto tantas situaciones en los lugares públicos. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, cuando un niño está llorando en algún centro comercial porque hizo berrinche, porque quería que le compraran algo, y unas maltratadas que le dan las mamás, que sos un aquí, le dan y vuela el pelo así como, ya te dije que no sé qué, y lo agarran duro el brazo y lo van jalando de acá, y va gritando y toda la cosa. Esas situaciones son bien incómodas.
son bien difíciles, el que no se respete a nuestros hijos de esa manera, porque no se puede tratar a un niño como tratar a una mascota o a un robot o a un no sé qué. Es un hijo. Y uno tiene que aprender, por supuesto, tiene que aprender cómo respeto. Ahí es en donde están los cursos de matrimonios como los que da Edgar y su esposa. La esposa se llama Gildita. Sí, ahí está. Es que quería probar si ellas estaban atentas a lo que Edgar y Gildita, o también los custodios. César y Magda. Ellos dan cursos de matrimonios muy poderosos, algunos de meses, de años, pero dan cursos en donde uno pregunta, mira, ¿y cómo hago para respetar a mis hijos? Pues porque tampoco se trata de ponerlos a los hijos que hagan lo que se les da la gana. No, definitivamente se les tiene que enseñar, porque esa es la expresión del padre, en todo caso del padre, que el padre habla y se tiene que respetar la autoridad de él e indica qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Pero sí debe haber un respeto de padres a hijos. Perdonar, restituir y no volver a lastimar. Sí, por supuesto que se tienen problemas en el matrimonio, por supuesto que va a haber problemas serios incluso en el matrimonio, pero lo importante es que haya un espíritu de pedir perdón, de restituir el daño que se hizo y de no volver a lastimar a las personas en el hogar. Esta semana le tocó a Connie, mi esposa, que tenía que ir al IX para su chequeo de cada 6 meses para asegurarnos de que el cáncer que ella tuvo en el pecho pues no regrese. Cada vez que pasa eso, mi pobre amada sufre, ¿verdad? Se asusta, se pone a temblar, se pone asustada. El Señor le ha sanado ya por más de 8 años, más. ¿Cuántos? Como 12 años, algo así. Y de todos modos, cada vez que tiene que ir al IX a que le saquen sangre es una cosa difícil, ella está afligida. Y gracias a Dios, siempre con el chat de la tribu de Arango, Orozco Arango, ya chicos, ya salí, todo salió bien y es una bendición, ¿verdad? Como dice ella, ya me dio el Señor pase para otros 6 meses más de vida. Entonces, ahí en el IX, pues se encontró con un hermano que también estaba en su asunto de cáncer, un hermano nuestro de una iglesia donde estuvimos hace varios años, y ahí estaba el hermano pues en su tratamiento, y fue una plática muy particular, muy ungida, tanto que había un público enorme ahí, todos los que están ahí esperando, pues les interesó la plática de testimonio de este hermano, porque realmente esta es una familia muy linda, los dos casados. Desde muy jóvenes empezaron a tener sus hijos, una niña muy linda, son dos niñas, 2 varones, pero la niña, yo me acuerdo que estudiaban con nuestros hijos, y cada vez que había un evento del colegio, ella cantaba, porque él es músico muy bueno, ha estado en la alabanza de la iglesia por muchos años, incluso hasta ha grabado música cristiana, y entonces ponía a su hija para que cantara. Y la niña, me acuerdo que cada vez que la ponía, empezaba y se ponía a llorar. Y de ahí empezaba a cantar y cantaba bonito, pero siempre empezaba con llanto. Todos sabíamos que iba a llorar al principio. Era lo mismo, ya era el acto ya estaba hecho, ¿verdad? Así que le estaba contando cómo a él le dio un cáncer de colon. Y una cosa muy seria, el pobre tuvo que ir a un hospital, estuvo internado por un buen tiempo, por poco se muere, y durante ese tiempo que estuvo internado, pues la familia, para poder bendecirlo a él, estuvo buscando una casa fuera del lugar donde ellos vivían, para que estuviera en un lugar más tranquilo, porque el pobre se ponía muy estresado. Hay gente que se estresa y empiezan a tener problemas de gases, ¿verdad? Se hincha el colon, se hinchan, se llenan de gases, se ponen molestos. Y entonces él, pues por esta situación del estrés, le estaban buscando una casa. Y de hecho, la mamá y la hija esta que llora, o que lloraba,
encontraron en el camino un rótulo que decía se alquila una casa en un lugar muy bonito. La verdad es que Dios a esta familia la prosperó tremendamente. Yo me acuerdo cuando nos conocimos, que jugamos fútbol juntos, nuestros hijos andaban por ahí, nuestra esposa también platicando juntas. Pues teníamos los dos limitaciones así en nuestra vida económica, vivíamos muy felices, pero sí con limitaciones. Y ya en esa época que él le dio el cáncer, pues ya tenían ellos bastante, se dedicaron a los bienes raíces, tenían pesto, ya habían logrado hacer buenos negocios. Entonces cuando llegaron a este lugar, pues entraron y mire, queremos ver si alquila este lugar, y le dice el Señor, fíjese que no, hasta dentro de 2 semanas lo alquilamos. Pero no importa, dijo, porque ellas pensaron, mi papá sale hasta dentro de unos días, en lo que tarda lo venimos a dejar, él va a sentirse feliz en este lugar, porque es en el monte, en un ambiente así muy lindo, muy de bosque y toda la cosa. Bueno, dijo este hombre, bueno, está bien, pero ¿saben qué? Si quieren les voy a mostrar por lo menos donde hay una toma de agua muy bonita para que lo vean. Vaya, dijeron ellas, y se fueron detrás de él. Y llegaron hasta un lugar en donde se veía algo muy bonito. En una habitación se veía así muy bien la vista, era preciosa, ¿verdad? Así tranquila para alguien que tiene estrés. Qué rico ver agua, ver bosques y toda la cosa. Y viendo esto estaban cuando el hombre agarró uno de estos instrumentos que utilizan en jardinería, que al final tienen como una punta así, y le dio un palazo a nuestra niña que lloraba en la cabeza. La tiró de una vez y la desmayó. Cuando la mamá vio eso, sí, se asustó. Yo no sabía si gritar o qué. Y a esta misma el hombre le da otro golpazo a nuestra hermana. Le dio un golpazo acá. Se cayó ella y le empezó a dar con este instrumento, y le daba una y le daba otra, le empezó a patear y empezó no sabía qué hacer, que podía salir huyendo, pero el otro le daba más con ese aparato. Como 30, 40 de esos golpazos le dio en todo el cuerpo. La empezó a patear y esperaba a ver si con el golpe que daba reaccionaba la pobre del dolor, hasta que ella se desmayó del dolor después de 30 palazos de esos. La niña a la primera de una vez le fracturó el cráneo y la mató. Estando ella en esa situación, ya desmayada, entonces el otro se quedó esperando a ver si esta reaccionaba. Le daba a otro, pero como ya estaba desmayada no reaccionó, y se estuvo un rato ahí esperando y después se fue. La cuestión es que como ellas estaban muy felices como familia, viendo esta situación, viendo que a su papá, al que tenía todo ese problema de salud, lo podían bendecir, también tenían un chat como el que nosotros tenemos, pero no era de chat en esa época, sino que era de llamadas, y todos estaban llamándose por celular. Ya encontramos la casa, ya llegamos a la casa, mira, nos van a enseñar no sé qué. Y el esposo en el hospital oyendo, y sus otros hijos oyendo, y qué alegre. Y se acabaron las llamadas. En la noche, puchica, desaparecieron ellas. Y entonces los hijos fueron a ver qué pasaba, fueron a dar parte a la policía, y que el último lugar donde habían estado era en esa casa. Fueron a la casa y les dice la autoridad que llegó: no, aquí no hay nada, no hay nadie, porque el hombre jaló a las 2 mujeres cerca del río y les empezó a poner ramas y hojas y todo. Y entonces cuando llega la policía dice: no, aquí no hay nada. Y como este era un hombre de mucho dinero también en esta área, pues de alguna manera como que la gente no decía nada por ellos. Pero los hijos y las familiares no se quedaron en paz. Y había uno que tenía unos binoculares, y desde lejos empezaron a ver, porque decía, la policía nos dijo: no, aquí no hay nada, aquí no han estado. Entonces empezaron a ver otro día, y cuando veo ahí en todas esas hojas, ahí está, dijo: mire, yo creo que esa es la ropa de ellas. La cuestión es que en tanto todo esto pasaba, nuestra hermana, despedazada de la cara, desfigurada, totalmente desfigurada, se despertó y empezó
ya en la tarde empezó a moverse y dijo, y empezó a salir de donde estaba y se metió entre el río, que es un río muy, muy fuerte, la corriente de ese río, tanto que se usa para una hidroeléctrica. Entonces ella empezó a tratar de ver cómo sobrevivía, porque ella pensó, yo tengo que salir, tengo que sobrevivir, porque cuando ella despertó, tocó a su hija y estaba fría, muerta, no se movía. Entonces ella dijo, yo tengo que salir de esto. Y se fue ahí. Ese pobre ser humano despedazado, golpeado, herido, sangrando en medio del agua, hasta que el agua la llevó a un lugar lejano. Y ahí logró salir y algunas personas la encontraron, la metieron a su casa y empezaron a llamar, pues conforme ella podía ir dando algunas respuestas. Y llegaron los hijos y el papá incluso se salió del hospital. Con todo lo que tenía se salió del hospital y fue a buscarlos a ellos. Pero las autoridades no quisieron decir nada ni hacer nada, porque parece que este señor pues era de una influencia muy fuerte en ese lugar. Tanto que platicando con otras familias de esta situación, la gente estaba muy indignada. El tipo se fue a los Estados Unidos, se desapareció por un buen tiempo. Pero contaba una familia de un pastor que habían llegado 3 días antes a ver esa casa. Cuando les contaron esto, porque ellos empezaron a contarse lo que había pasado, estaban contándoles todo lo que pasó. Miren, hasta dentro de 2 semanas, pero si quieren vamos a ver ese lugar. En ese momento el pastor le dijo, no, si usted no lo puede alquilar ahorita, vámonos. ¿Para qué vamos a ir a ver nada de agua ni qué nada? Vámonos. Y se fueron. Ellos eran otra familia que iba a terminar en la misma situación. Saber cuántas familias desaparecieron ahí. Los hermanos empezaron a ver cómo restauraban a la esposa, a nuestra hermana. Gracias a Dios en el hospital fue poco a poco restaurándose. Y de alguna forma, pues el Señor en su justicia permitió que a otro nivel se escucharan la acusación que se hacía, y atraparon al tipo en los Estados Unidos. Hoy lo tienen preso acá. Pero platicando eso con Connie, este hermano decía, pero yo he perdonado, le decía a Connie, yo he perdonado a este hombre. ¡Oh, la gran pucha! ¿Cómo perdonar a un personaje que hace eso con tu esposa, con tu hija? Pero él dijo, no, yo lo he perdonado, fíjate. De hecho, no presentaron acusación contra él. Ya el Ministerio Público es el que definitivamente sigue el caso, simplemente porque no pueden hacerse desentendidos de una cosa tan espantosa, y siguen el caso. Pero él dice, yo lo he perdonado, porque sé en el Señor que es importante aprender a perdonar. Pero ¿por qué lo perdonó? Y entonces le contaba a Connie que él tuvo un sueño. En ese sueño el Señor le decía al Señor, Señor, ¿por qué le pasó eso a mi hija? A mi preciosa hija. ¿Por qué tenía que ser así? Y el Señor le dijo, mira, le dijo, yo también di a mi hijo. Y fue muerto de una forma espantosa también. Y él sintió, no digo que esto sea lo que el Señor le habló, porque yo no sé, pero él sintió que Dios le habló. Así como un José, hace muchos años, él recibió que Dios le habló y le dio paz y recibió a su esposa. Este hermano, él recibió en ese sueño que veía a su hija con el Señor. Y le dijo, era importante que tu hija tuviera que pasar una situación así por todas las personas que fueron muertas por este ser y las que iban a morir también por él. Y ahí se cortó esta situación, y tendrá que pagar por esas situaciones. Con eso se levantó nuestro hermano y lo pudo perdonar, porque el Señor le habló en un sueño. Pero perdonar y restituir, una cosa como esta, qué complicado pensar en que se pueda perdonar, pero no es complicado, es sobrenatural. Solo Dios hace eso. Solo Dios puede poner en nuestro corazón paz y bendición entre nosotros para continuar igual. Algunas rutinas. Nos decía nuestro hermano de la semana pasada,
Andre, Andre, Andre Carías, que amor es igual a tiempo, que con nuestra familia, él dijo la semana pasada, Andre, así muy bonito como lo dijo, que él no creía en eso de que yo le doy calidad de tiempo. Estoy toda la semana afuera, pero los 10 minutos que estoy en mi casa, calidad de tiempo se los doy a mis hijos. Decía, eso no lo creo yo, dijo el charaz. Yo creo que a nuestros hijos sí hay que darles tiempo. Sí, a nuestra esposa hay que darle tiempo. A mí me toca viajar en mi trabajo. Estoy viajando constantemente porque cuando regreso veo a la pobre Connie ahí que todo el trasterío con todos los patojos, porque eso sí no dejan de comer, ¿verdad? Y siguen usando trastos. Y ni modo, y a veces he pensado, yo tengo derecho porque acabo de regresar de un viaje largo, pero de ahí la veo a la pobre ahí, y no, ni siquiera está poniendo cara de así de, no, sino simplemente veo que es un chanzán y me pongo a lavar trastos, pues, y es un tiempo con el que podemos platicar con ella. ¿Y cómo te fue? Ahí es donde me contó todo lo que les acabo de compartir. Y ahí podemos compartir, pero amor es igual a tiempo, es importante dedicarle tiempo. Y ustedes, señoras, a su esposo, cuando él quiere contar algo, y a veces con cuchara hay que sacarle, ¿verdad? Lo que tiene que contar del trabajo y de los problemas que tiene, pero hay que escucharlo. Contá pues, dale, te voy a escuchar. Y que mira, que no sé qué, y que me dijeron, y yo dije, y ellos me dijeron, pero yo les puedo. Hay que escucharlos, porque amor es tiempo. Ahí en ese tiempo se expresa una relación de amor muy particular. Ya no digamos con nuestros hijos. Ahí está. Algunas rutinas de bendición, como nos decía nuestro hermano Estuardo Orantes, que era importante cenar con nuestros hijos como familia por lo menos 3 veces por semana, en la prédica que nos dio, muy linda. El tiempo que tiene Estuardo es muy particular porque él y Pamela pues son hijos pequeños, ¿verdad? La mía, tan chula, la mía, ¿verdad? Es de ellos, pero mía, le dice uno, ¿verdad? Tan especial, es la chica pequeñita, tan linda, el carácter que tiene. Y sus otros patojos están, como decimos los ya viejos, se están criando, ¿verdad? Ellos ahorita como matrimonio. Pero él nos decía que nos conviene. Y él mismo dijo, aún para nosotros no es fácil, hermanos, dijo, pero nos conviene. Eso quiere decir, si no es fácil, hagamos el esfuerzo, busquemos la manera. Pero sí es importante comer juntos varias veces por semana para poder ahí ir aprendiendo a crecer en el Señor todos. Y cómo te va, y cómo te fue, y cómo estás, y al fin te vas a casar o no con el gringo, y cosas así que uno va platicando, ¿verdad? O sea, cosas que se pueden platicar, cositas sencillas, ¿verdad? Pero sí es importante entre las rutinas de bendición asistir a una iglesia en el hogar como familia. ¿Por qué? Porque ahí pueden empezar nuestros hijos y nuestra familia. Podemos empezar a servir, tal vez no tanto en lo complicado de acá, pero uno empieza a servir en la iglesia en el hogar. Y sirviendo en la iglesia en el hogar al Señor, poco a poco encontramos nuestro ministerio para ir sirviendo en otro lugar más grande. Orar juntos, lo que les compartía, para nosotros ha sido una bendición como hogar el orar juntos. Cada reunión de oración de todos los días y leer la Biblia nos bendice tanto como familia. Y preguntar a tus hijos cómo te fue. Solo eso. No es un interrogatorio, ponerle la luz y toda la cosa. ¿Cómo te fue? No es ¿qué hiciste hoy? ¿Con quién andabas? No, es cómo te fue, con interés genuino de amor para poder bendecirte. Y si se puede, para los que todavía viven en la casa con nosotros, orar y abrazarlos, orar por ellos antes de acostarse o cuando se van, bendecirlos cuando se van al colegio, bendícelos cuando se van a estudiar o a trabajar. Miren, eso es importante. Yo perdí el tiempo, pero ahorita termino. Es importante, con eso termino. Cuando se van de la casa, cuando salen de la casa, bendecilos como papá o como mamá. Te bendigo, hijo, te bendigo, hija, que Dios te bendiga y te prospere, que regreses en paz. Aunque el hijo diga, no, esa mi mamá tan religiosota, no importa. No importa. La bendición que tú le das a tus hijos es poderosa. Es poderosa y ellos van enviados con tu bendición. Bendícelos. Bendigámoslos. Santísimo Señor,
te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas a través de tus siervos, que podemos leer en tu palabra, a través de tus hijos y de tus hijas, que nos dan testimonio, de los hermanos, Señor, que nos enseñan, que nos muestran cómo hacerlo, que nos modelan qué es lo que debemos hacer. Gracias por tu palabra santa, sagrada. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía. Gracias por hablarnos en sueños, en profecía, a través de tu palabra, a través de la enseñanza de los hermanos. Gracias, Señor. Padre, rogamos que nos ayudes a cumplir con nuestra misión, la misión que nos has encomendado como iglesia, Señor, para discipular a las familias de este país, para que maduren en ti, Señor, para que te lleguen a servir, Señor, para que puedan encontrar en la iglesia cuál es su ministerio y en el mundo puedan dar testimonio de ti, Señor. Señor, te rogamos que tú nos ayudes cada día a cumplir nuestra función como esposo, esposa, hijos, y que podamos honrarte, Señor, con lo que hacemos. Y también quisiera preguntar si hay alguna persona que aún no ha recibido a Cristo Jesús. No se trata de una religión, se trata de hombres y mujeres que llegan a conocer a Dios de una forma tan personal, que el Señor te ayuda en tu vida, te ama, perdona tus pecados y te guía y te acompaña en todo el resto de tu vida. Si hay alguien que aún no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, yo te invito a que hoy lo hagas. Hoy es un buen día para hacerlo. A mí me gustaría orar por ti, acá, orar por ti, recibirte como iglesia, para que el Señor te siga guiando y te siga bendiciendo el resto de tu vida. Si hay alguna persona que aún no ha recibido a Cristo, yo te pido que levantes tu mano, que vengas acá. Me gustaría orar por ti y enviarte con bendición. ¿Hay alguien acá que aún no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón y quieras hacerlo hoy, quieras aprender a perdonar como hemos escuchado hoy, de una forma sobrenatural, y a ser perdonado de las cosas que crees que no tienen perdón? ¿Hay alguien acá? ¿Tú puedes venir para acá, señorita, por favor? Quisiera orar por ti. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguna persona que quiera recibir a Cristo Jesús en su vida como Señor de su vida? ¿Podrías venir acá con esta señorita para que pudiéramos? ¿Puedes subir acá, por favor? Una última vez, no te vayas hoy sin haber dado este paso tan especial que va a cambiar tu vida. ¿Hay alguien más? Todavía hay lugar aquí para que podamos orar por ti. Quisiéramos orar por ti. ¿Cuál es tu nombre? Arelis. ¿Podrías repetir esta oración, Arelis? Dios, te doy gracias porque me permitiste hoy dar este paso que me había costado. Pero así como hablaron hoy, yo confío en que tú realmente me vas a perdonar, me vas a recibir como tu hija. Yo te recibo como mi Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo te suplico por Arely, Señor, por todo ese dolor que siento que hay en su corazón, que tú realmente traigas una obra sobrenatural y maravillosa sobre su vida, Señor, que la rodees de tu amor, que la apartes, Señor, de todo aquel que le quiera hacer daño, Señor, que, Señor, haga un refresco en su vida, Señor, un nuevo empezar, un empezar en ti de una forma diferente. Señor, yo te suplico que acerques a ella personas que le amen verdaderamente, que realmente le amen, Señor, que no solo sea de boca ni de interés, sino que realmente la ayuden a caminar en ti. Y que tú, Señor, prosperes su vida y la familia que tienes para ella. En el nombre de Cristo Jesús, la bendecimos, la recibimos como una hermana más en Cristo Jesús, como una hija tuya, en el nombre de Cristo. Amén. Hay personas que te van a ayudar acá. La señorita la puedes seguir ahí.
Amén. Gracias por su paciencia, que el Señor les bendiga. Todavía tenemos medio domingo para pasárnosla bien, como dijo la Escritura, alegres, alegrados, animarnos para empezar mañana una nueva semana. Que el Señor les bendiga. No sé, Estuardo, ¿hay algo más todavía? No, ya está Estuardo. No hay nada más. Que tengan un feliz almuerzo, fin de semana y una familia preciosa. En nombre de Jesús.